Causas por las cuales las personas tienden a sentirse heridos. Es una interpretación que podemos tener todos en algún momento dependiendo de la situación en la que estemos pasando. Hay algunas que denominamos heridas emocionales y las personas pueden sentirse heridas emocionalmente por diversas razones, como la traición, el rechazo, la humillación, la pérdida, la injusticia, entre otras. Estas heridas pueden ser causadas por experiencias negativas en la infancia o en la vida adulta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos pasa algo, nosotros lo identificamos y lo interpretamos como herir. ¿Por qué? Porque son situaciones de la vida, pero es una interpretación. Entonces, cuando nosotros tenemos la tendencia en nuestra familia, con las personas que convivimos y demás, de hacer este tipo de interpretaciones, vamos a suponer eso y efectivamente se puede llegar a sentir dolor de este tipo de situaciones si se presentan. También hay otras que podríamos considerar heridas psicológicas y las personas pueden sentirse heridas psicológicamente por diversas razones como la ansiedad, la depresión, el estrés, el trastorno de postraumático, etcétera, entre otros. Estas heridas pueden ser también causadas por experiencias traumáticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Psicológicamente lo ponemos en diferentes situaciones. Unas son vivenciales, que tienen que ver con lo que sentimos, y otras son de origen interno, es decir, que tienen que ver con los procesos mentales. Y esos procesos mentales tienen que ver cuando nos sentimos fatigados, cansados, exigidos y demás. Entonces, esta interpretación puede aparecer. También podríamos decir que hay heridas sociales. Las personas pueden sentirse heridas socialmente por diversas razones, como la discriminación, el acoso, la exclusión, entre otras. Hay muchos fenómenos sociales que cuando no somos favorecidos nos podríamos sentir agraviados, y al sentirnos agraviados, pues evidentemente lo vamos a manifestar como una situación social. Las heridas espirituales tienen que ver con la pérdida de fe, falta de, digamos, propósito, falta de conexión con algo más grande, etcétera. Estas heridas espirituales son una interpretación, es decir, hay ciertas condiciones que son de origen metafísico, es decir, que no son físicas, y entonces las pasamos al área nominativamente espiritual, y entonces esas pueden estar en ese sentido, porque cualquier situación que tenga que ver con sentirse herido, agraviado y demás, tiene que ver con una sensación de, como literalmente se podría manifestar como una herida, es decir, es algo que está abierto, que está sangrando, que tiene un daño, etcétera. Entonces, esa es la connotación de las heridas, es decir, ponemos una situación que podríamos identificar en la parte física y la transformamos o la interpretamos a los niveles anteriores: emocional, psicológica, social, espiritual, entre otras. Es decir, estas son las más frecuentes, pero esa interpretación puede trascender o digamos, mezclarse con otras actividades humanas para llegar a este punto. Entonces es importante identificarlas para poderlas observar, entender y de la mejor manera administrarlas positivamente para que llegue un proceso de aprendizaje y podamos capitalizar esta sensación en algo que nos aporte valor.